historia y me encantó. Y desde ese momento hasta el día de hoy pasaron un montón de años y como es, lo tenemos siempre presente entre nosotros, nada más ni nada menos que a Rodolfo Cabral. Muy, pero muy buenas tardes, Rodolfo. Qué gusto es charlar contigo. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Yo como es contentísimo, porque hoy es para decirle feliz cumpleaños a nada más ni a nada menos que a una ciudad que realmente 360 años, creo que es la más antigua, ¿no, Rodolfo? No, viene Varadero. Varadero. Primero es Varadero, que Sí. también, por coincidencia, fue una reducción indígena, 1615. Quilmes, otra reducción indígena, 1666. Ajá, mira vos, ¿no? Qué Va- similitud, ¿no? Varadero es la primera de la provincia, Ajá, de la región, de la región. Y como es porque en ese momento no era ni provincia, era prácticamente toda una franja que llegaba hasta donde se podía llegar y solamente había pueblos originarios. No estaban las provincias delimitadas como ahora, ni había muchas de las capitales de provincia no estaban. claro, 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 claro. O sea, en los albores de nuestra Argentina, ¿no? Exacto. Y contame cómo es en aquella época, Varadero, cómo es no estaban ahí los indios Quilmes, indios Quilmes vinieron acá, a Quilmes. No, Ajá. en realidad había, los indios Quilmes son de Tucumán, De de los Tucumán. valles calchaquíes, perdón, valles Mm. calchaquíes, que es Tucumán, un poco de Salta, un poco de la Catamarca. Eh, Ahí eran indios querandíes Los y querandíes. guaraníes, Ujú. porque ¿Guaraníes también? es lo mismo, son variantes, los Ajá. charrúas, son todas variantes de los guaraníes. Fíjate que Tuyú, Mar del Tuyú es barro en guaraní, Ajá. Ajá. Sí, sí. así que así que llegaron hasta el fondo de la provincia de Buenos Aires. Luego diferentes oleadas de otros pueblos originarios, los mapuches o ranqueles o tehuelches o pehuenches, que fueron más aguerridos, ya con el caballo, con el noble equino, Ujú. podían ir en, qué sé yo, 10, 15 kilómetros por día o más. Entonces ya cambió. Los guaraníes eran más eh, cazadores, no plantaban, y estos ya eran, se puede decir, más aguerridos. Ajá. Entonces los fueron desplazando. Y lógicamente los españoles que avanzaban con la zona de frontera y los fortines, de a Claro, claro, poquito. claro. O sea que los guaraníes, o sea, eran nómadas, ¿no? Iban en un lugar y de pronto, bueno, se comían todo cuando faltaba algo, porque ellos no plantaban, no cosechaban, ¿no? Ellos eran cazadores y vivían de lo que había. De lo que había. Claro, sí, sí. Si bien vienen, es toda una zona de familias que vienen de Brasil, toda esa zona de Paraguay, Norte, sí. si bien acá es una zona más fría, avanzaron. Mirá vos, che. Simplemente hay que fijarse en la toponimia, o sea, los nombres, Tuyú, Ajá. Barro, hasta allá llegaron. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. No, 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 es Y que... los querandíes que lucharon contra Garay, que lucharon contra Pedro de Mendoza, Pedro de Mendoza no se bajó del barco, contra los adelantados, eh, mataron a Garay, por ejemplo. Ajá. Todos esos habitaban acá y vivían en forma lógicamente primitiva. Los Claro. guaraníes que estaban con los jesuitas se puede decir que eh, los hacían vivir en comunidades, con un trabajo regular, con horarios, trajeron arquitectos jesuitas. Entonces, en la zona de donde nació San Martín, las misiones jesuíticas, había un poquito más en ese momento, lo que era civilización. No Mirá. significa que era la correcta, pero bueno,
había más civilización. Los de acá estaban un poquito, vivían casa de pesca, y en los primeros tiempos que vinieron los españoles, las relaciones eran buenas, luego se dieron cuenta que querían toda la tierra, ahí se levantaron y quemaron Buenos Aires, la primera, La primera. Qué bárbaro. en 1536. Wow. Wow. Y contame, ¿cómo llegan, cómo es porque como es en los valles calchaquíes, bien, pero del lado de Tucumán, es lo que nos hermana con Tucumán, ¿no? Están ahí Claro. las reservas. O sea, contame, ¿cómo ese valle, cómo llegaron ahí? Bueno, hay varias versiones que vienen del lado de Chile, que vienen del lado norte. La cuestión que se asentaron en esos valles calchaquíes, que no es solamente Tucumán, son todas las provincias que están cercanas, los valles calchaquíes, por ejemplo, y los españoles llegan, estos pueblos originarios, que no solamente eran quilmes, acalianos y diferentes parcialidades, eran muy aguerridos, lucharon más de 100 años contra los españoles, hasta que aplicaron los españoles tierra arrasada, les quemaban los cultivos, la gente se moría de hambre y se tuvieron que entregar los quilmes, y después vino una segunda oleada de acalianos. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que hicieron los muchachos de la Segunda Guerra Mundial, los babilonios y otros pueblos más, tierra arrasada y desplazamiento. Entonces lo desplazaron de un lugar alto y seco a un lugar bajo y húmedo. Los bañados de Quilmes los hicieron caminando 1.600 kilómetros. Wow. Wow. Se calcula dicen los libros, 1.000, 2.000, 200 familias. Partes se iban escapando, partes se quedaron en Córdoba y llegaron acá y los trajeron a una suerte de estancia que ya no era de Pedro Quirós, el primer propietario de lo que era Quilmes, del límite con Bernal hasta Guido, y de lo que es Donato Álvarez Solano hasta Ceballos. Todo eso era una suerte de estancia, un rectángulo de 2.500 hectáreas. Wow. Los trajeron alrededor de la actual iglesia Inmaculada Concepción, y algunos los hacían trabajar en la pueblo, aldea de Quilmes. Algunos se escapaban, entraban también muchos esclavos negros, indios de otras parcialidades. Cuando en la iglesia parroquial anotaban un indio Quilmes, ya tenían apellidos españoles, nombres españoles, los anotaban y ponían al lado indio. Se sabía que era indio Quilmes. Cuando venía otra parcialidad, ponele un ranquel, que también se acerenciaron en la zona, lo anotaban con un nombre, un apellido, y ponían ranquel u otra parcialidad. Ajá. La mayoría eran indios. Cuando decían indios eran Quilmes. Y después, lógico, estaban los blancos, los criollos, había mucho mestizo también. Calculá que la población negra en promedio era el 30%, y en algunos pueblos era el 50%. Claro, sí. Qué bárbaro. Si bien los trataran un poco mejor que en Brasil, en Estados Unidos, acá no había plantaciones, era más que nada servicio doméstico, tareas generales, niñeros, o inclusive los ponían a trabajar, a hacer, qué sé yo, plantar alguna quinta a muy baja escala. Las mujeres hacían cigarros o cosían para afuera. No trabajaban los dueños de casa, sino que hacían trabajar a los esclavos. Claro. Costureras, trabajos generales. Bueno, a nivel de Quilmes estaban todas las comunidades. Había negros, había mestizos, había zambos, había criollos blancos,
que de a poquito se iban metiendo. No tendrían que haber estado, pero se iban poquito, se iban metiendo. Había líos con ganado, no había alambrados, así que el poco ganado que había, y rompía las quintas, bueno, esos desastres que hacen los animales. Claro. Ahora, ¿cómo es esos registros? O sea, ¿qué se encargaba de los primeros registros de la iglesia? Pues no La había... iglesia, Claro, claro. No había no había otra registro forma. civil, ¿no? Claro, sí. Olvídate, hasta 1889, 1890, en que el Estado ya liberal se impone a la iglesia y toma las tareas, mejor dicho, impone que las tareas de anotar los nacimientos, casamientos y defunciones son tareas del Estado. Hasta ese momento eran tareas de la iglesia, que las tomó desde siempre porque los cementerios eran católicos, porque se anotaba a un chico cuando se bautizaba y se casaba solamente a los católicos. Los protestantes tenían bastante lío para casarse, y hubo más de un lío porque no se les permitía. Recién después de 1850, 1860, los protestantes ya tienen sus iglesias, sus pastores y sus propios libros. Ajá. Pero hasta ese momento, 1860, 66, no había casamiento civil. Contame, ¿no? Era todo casamiento religioso. El casamiento que se hacía antes, ¿la iglesia le otorgaba como es alguna libreta o algo por el estilo? ¿Lo anotaba igual que lo hace hoy? Lo anotaba, Lo anotaba. nada más. No creo que haya libretas. Ajá. Cuando había un pibe, nacimiento iba, lo anotaba y decían hijo de fulano de tal, madre tal, y anotaban los abuelos para decir, sí, esta persona era de acá, Claro. yo lo conozco. Llevaban testigos, tanto para el casamiento y Por eso, padrinos para el claro. bautismo. Claro. Como hoy Claro, hoy como también. ahora. Sí. Y como es Y la si iglesia vos lleva su padrón. vos tenías una herencia, tenías que ir a la iglesia, pagabas un sellado y te hacían toda una copia de mano de lo que decía textualmente el libro. Y terminaba, copia fiel, doy fe, párroco o sacerdote, presbítero, tal, lo firmaba un sellito, a veces del juez de paz, que era una especie de intendente, comisario, jefe político, todo eso era el juez de paz. La flauta. Claro. Y después se fue separando. Ya vino el presidente del municipio, ya vino un comisario, porque si no, se pagaba un sueldo, tenía todas las tareas. Por eso Martín Fierro, en 1872, dice, hacete amigo del juez. No le des de qué quejarte, siempre es bueno tener un palenque antes de rascarse. Sí, cierto. Después se separó y ya vino ley de municipalidad, entonces ya hubo un presidente del municipio, luego intendente, hubo ediles o concejales, después vino el comisario, luego vino juez de paz que tenía las tareas judiciales. Se fue separando y se fue organizando el país. Claro. Según la vista del gobierno de entonces. Claro. Ahora, ¿cómo es cuando la evolución, cómo es esta fue la primer ciudad donde cómo es queda pueblo libre y soberano, o sea, deja de existir el esclavismo? No. Esto era algo especial. Era una reducción donde vinieron prisioneros de una guerra, la guerra calchaquíes, y los castigaron, los castigaron encerrándolos en un lugar. En realidad no había alambrado, no había cárcel, no se deberían haber ido, pero había mucha migración interna. Uh-huh. Entonces era una reducción, no era pueblo libre. Después de 1810, a los 2 años, el 14 de agosto de 1812, por firma de Rivadavia y las autoridades de ese momento, era ministro Rivadavia, no era presidente, eso fue en 1827, firman que la anulación de la reducción y Quilmes es pueblo libre.
en 1818 se empiezan a medir cuadras, suertes de solares, suertes de quintas, y se empieza a dar estas tierras para que las habiten. Entonces, en Quilmes te das cuenta en las calles de Quilmes Oeste que cada cuatro calles hay una avenida. Todo ese es el damero romano. Se fue creando con el tiempo el proyecto de ciudad. Y ahí empieza a haber un juez de paz, que cada año se elegía, el 1 de enero se elegía uno. Se fue habiendo un poquito más de habitantes. En 1815 se hace un censo de todo pueblo de Quilmes. Había 1.616 personas, wow, desde Riachuelo hasta Ensenada. ¿Qué año? Nada, 1815. 1815, claro, sí. Hubo otros censos, 1728, 1740, pero este es el primero desde la Revolución de Mayo y ya nombrado pueblo Quilmes, pueblo libre se puede decir. Cualquiera podía entrar, comprar, afincarse y hacer las tareas rurales que eran las pocas que existían. Ajá. ¿Cómo se va creando? O sea, el centro se determinó ahí en la manzana histórica, ¿no? Sí, porque en 1818, como te comenté, se hace el primer plano de un agrimensor llamado casualmente Francisco Mesura, donde se establece el centro del pueblo, Bransen, Alberdi. No se llegaba a Ceballos, se llegaba antes, era todo campo ahí. Y a una zona que es aproximadamente Las Vías. Ese era el pueblo. Luego existían unas chacras un poquito más grandes y después venían quintas más grandes donde poco y nada se habitaban. A veces te daban una quinta, una suerte de quinta, 500 varas por 500 varas, que son 430 metros por 430 metros, y muchos no la habitaban. Quedaba lejos, había animales salvajes, había mucho también forajidos. Forajido es fuera del ejido, fuera de la ciudad. Había robos también, de ganado. En ese momento los que tenían ganado, caballos, también sufrían robos, aunque el último malón fue en 1740 aproximadamente, que llegó hasta el Pato, pero no era algo. Y después de 1820 empiezan las guerras civiles, federales y unitarios. Podía entrar una facción de un ejército y te podía robar todo, o te llevaban medio como soldado a la fuerza. De 1820 a 1852 fue complicado. Una vez que asume Rosas, empiezan los unitarios a hacer una guerra, se alían con los franceses, con los ingleses, para atacar lo que era en ese momento las Provincias Unidas. Bueno, eso ya es más adelante. Así que muchas de las propiedades dadas, hay un listado, muchas no fueron habitadas, algunas sí, otras no. Luego se fueron fraccionando y ya los grandes loteos vienen en el siglo XX. Ajá. Con respecto al río, ¿no? A la ribera, sí. Aquí, como se habla de que era una especie de puerto pirata, ¿no? ¿O eso es posterior? No, nuestro río no. El que era un primitivo puerto era el Punta de Quilmes, que está ubicado en Bernal. Cravioto y otros historiadores lo ubican en el Náutico Club, lo que sería el Náutico,
pero no existía un camino hacia el centro de Quilmes, que sería la iglesia. Ajá. El camino que más se utilizaba era lo que hoy es la Espora. calle Espora, en Ajá. Bernal, que llega hasta el agua. Esa era una pequeña península que se usó como puerto, y por ahí descendieron los ingleses. Ujú. Lo que era contrabando era el arroyo de las Conchitas en Plátanos, la desembocadura del arroyo. Ahí era contrabandista. Aparte no había población, era más cómodo. En Quilmes había gente, había algunos pescadores, estaba la Capitanía de Puertos que vigilaba el contrabando, Claro. porque existía el monopolio español. Ajá. Si bien entraban negros, Claro. como tráfico de esclavos, mercaderías de Uruguay, de Montevideo, pero lo hacían más al sur de Quilmes, como que Quilmes, hasta la punta de Quilmes, lo vigilaba la Capitanía de Puertos de Buenos Aires, y de la punta de Quilmes hasta Ensenada lo vigilaba la Fuerza de Ensenada. La En ca- ese momento no existía La Plata, y Ensenada era muy chica, era el Ajá. fuerte de Barragán y un poco más, nada más. La capitanía, Así como es, que estuvo, se afirmó en 1771 o por 1777, ahí. ¿no? Bueno, Es lo que sería más años después la prefectura actual, exacto, exacto, no la exacto. armada, Sí, 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 sí. la prefectura. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Primero fue como es capitanía y hoy es la prefectura Es nacional. prefectura nacional. Exacto, exacto. ¿Qué cosas, para darle un pantallazo, podemos hablar de especial sobre Quilmes en sus 360 años? Bueno, en un momento muy especial, año 30, donde había un gran vino el Viernes Negro de Estados Unidos, que asumió a toda la economía capitalista en gran problema. En el año 33, 34, un intendente, se me va el nombre ahora, no sé si era Castro, no era Castro, eh, hace una ordenanza para que las empresas que se instalen en Quilmes, en ese momento era Quilmes Berazategui, no pagara durante 10 años impuestos. Eso generó una erradicación exponencial de empresas que se instaló. Quilmes Oeste, Espeleta, Berazategui, Rigoló ya estaba, pero se instaló un poquito después de Usilo, se instalan las empresas de Quilmes Oeste, cervecería ya estaba, pero fue realmente un boom. Y eso de a poco hacía que la gente se radicara. Y después de 1948-49 vino otro boom. Se afincaron muchas más industrias, y por lo tanto hubo provincias que se vaciaron. Venían todos para Gran Buenos Aires a conseguir trabajo, y lógicamente había que tener viviendas. Ahí hubo una serie de loteos por algunos martilleros o inmobiliarias no muy legales, que vendían tierras bajas, tierras de bañado, prometían que iba a haber camino, tranvías, y no había, y la gente fue haciendo los barrios de a poco. Así que lo que podemos decir que en ese momento, 34, 40, 45, 50, Quilmes, si hubiera sido una provincia, hubiera sido la sexta provincia industrial de Argentina. Wow, wow, wow. Y desde ese momento, desgraciadamente, después del golpe del 55, después del golpe del 66 y después del golpe del 76, bueno, grandes intereses dijeron: no vamos a producir nada, vamos a traer todo importado. Entonces, menos producción de operarios, menos sindicatos, menos trabajo.
Así que lo que puedo decir que Quilmes, que fue una potencia industrial, desgraciadamente por diferentes golpes de estados y por gobiernos democráticos, fueron de a poco destruyendo esa industria nacional. Te doy un ejemplo. Nuestro barrio, La Ribera, el barrio donde yo me crié, teníamos fábrica de aviones. ¿Escuchaste bien? Sí. Fábrica de aviones, lo que es la IMPA. Uh-huh. En los años 1920, 25, y por eso se instaló el sindicato Cóndor, que era una empresa alemana que tenía vuelos de aviones. Luego lo compró el Estado, ya en el 43. El Estado dijo, muchachos, esto es el Estado. Y ahí es la futura IMPA, Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentina. ¿Qué teníamos en la Ribera? Ya 1890, 1900, en esa zona se creó el Club Náutico, que también fue un astillero. Se produjeron botes, yates de bajo calado. Río de la Plata es muy bajo. Y entonces tenían que ser barcos especiales que no tuvieran calado, sino se tocaban el fondo. Así que, fíjate, en la Ribera tuvimos fábrica de aviones de ese momento, lógicamente, y astilleros. Imagínate todo el resto. No solamente la cervecería, metalúrgicas, textiles, eran fábricas a 3 turnos, los 7 días de la semana. Bernaliza, Platex, electrodomésticos, Ultracom, La Lamparita, que era una fábrica sueca, Ericsson. Hacían teléfonos, luego cables para telefonía. Ahora sigue, pero con menos producción. Bueno, la siderúrgica alemana Crisoldini, algo así, que ahora hay en supermercado. Así que lo que te puedo hablar, que a mí me gustaría recalcar, ese Quilmes industrial que por intereses foráneos lo fuimos perdiendo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, como es y no nos podemos olvidar de una última cosa que es tan interesante, ¿no? Tener un aeropuerto acá. Y sí, en la IMPA estaba. En caso de emergencias, algunos aviones han aterrizado. Inclusive, como tengo entendido, de que Avianca salía de acá también. Como es No sé si Avianca, pero aviones, si vos mirás los diarios vas a encontrar, o en Google, varios accidentes aéreos, que aviones que cayeron en el Río de la Plata, eran porque estaban buscando el aeropuerto cercano, la IMPA, y a veces el avión fallaba. Los que aterrizaron, los que llegaban aterrizaban bien, pero los que no llegaban, por eso hay tantos accidentes de aviones en la zona del Río de Quilmes. Trataban de llegar no ese aeropuerto, a la pista más cercana. Uh-huh. Sí, inclusive no hace mucho, ¿no? Como cayó un avión ahí en el río. Sí, porque querían llegar a una pista. Claro. Porque según el porte del avión tenés que tener una cierta distancia y un cierto material, o sea, tierra medio complicado, resbala. Sí. Y recordamos una cosa también, tenemos la escuela técnica, quizás una de las más antiguas. La más antigua es el Chaparral, la que está ahora en Bernal. Uh-huh. Pero del año 57 tenemos la IMPA, o ENET número 4, o ahora Escuela de Educación Secundaria número 7, que tiene como sinónimo IMPA, que es el nombre que le decimos todos, en el área material Quilmes, que antes era Taller Regional Quilmes. Exacto. Que es una escuela técnica muy buena, orientada en aviónica, debe ser la única del país. Y creo que el año pasado yo estuve ahí, me di una vuelta, el director en ese momento me mostró todo, pero es un mundo, nada que ver que cuando yo estudiaba.
ha crecido, se ha triplicado, cuadriplicado la superficie. Reconocida a nivel internacional. ¿Cómo? Reconocida a nivel internacional, el INPA. Sí, y aparte de esto, se toma examen a los pilotos de aviación. Hay profesores que te dan turno. Vos venís de Salta, querés ser mecánico de aviación, tenés que estar registrado. Vienen, te toman el turno. Si hay día de paro, qué sé yo, te atienden igual. Y vos tenés todos los equipos y das un examen. Eso lo hacen los profesores de la INPA. Qué bárbaro, Con qué un orgullo. acuerdo entre Provincia de Buenos Aires y la Fuerza Aérea. Qué orgullo. Cuando yo vi eso, vi motores, turbinas, pero enormes, habitaciones enormes, cosas que han construido los alumnos. E inclusive en caso de emergencia hay camionetas, en caso de aterrizaje forzoso, hay camionetas donde va la gente de la INPA como un servicio de bombero. No. Tengo fotografías de estos camionetas con sistemas para el incendio, en caso que se produzca, por si las dudas, como cualquier aeropuerto. Y toda esta gente tiene que estar, tiene que dar exámenes, tiene que estar regulada, como el bombero, para ascender tiene que dar examen. Bueno, todo eso que vi el año pasado, te juro que me emocionó mucho. Sí, yo estuve... Aparte, hicimos un artículo en la INPA, donde inclusive como tienen práctica y técnicas bomberiles los alumnos, ¿no? Trabajan con eso. Es terrible. Realmente es extraordinario. Hay dos carreras. Sí. Mecánica de aviación, que a lo mejor tiene otro nombre, en mi época era mecánica de aviación, y electrónica, que ahora es aviónica, todo el instrumental. Así que los alumnos trabajan con aviones, helicópteros. Hay un lugar donde es un museo, no es un museo de cosas viejas, sino de aviones armados, donde los chicos trabajan. Hay un avión, no me acuerdo, Cluster, lo trajeron de Salta, lo donaron, lo desarmaron, en Salta lo trajeron en un camión, 1.600 kilómetros, 1.800 kilómetros, y está armado ahí. Viene gente de Inglaterra, de Estados Unidos, a ver los aviones que hay ahí. Un día tenés que hacer un programa especial con todo lo que hay en la INPA. Es impresionante. Sí. Tomada la palabra. Los laboratorios donde yo estudiaba ahora son laboratorios 10 veces más grandes. Es impresionante. Y sí, más complejo. Bueno, listo, te dejo. Sí. Me encantó. Si no, sigo. Te mando un súper abrazo y mil gracias por este lindo encuentro.